Bienvenidos a este espacio de diálogo con jóvenes, líderes, profesores y expertos, en donde nos abrimos a la duda y hablaremos a profundidad acerca de cómo los cristianos nos relacionamos frente a temas complejos y relevantes en este tiempo. Mi nombre es Daniel Carvajal y junto a Joana Escobar haremos las preguntas que muchos de nosotros tenemos. Aquí se vale dudar. Bueno, este es otro episodio de Se Vale Dudar. Estamos súper contentos porque esta oportunidad se ha dado y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿cierto? Sí, Daniel, estamos contentos y bueno, como para contextualizar de una vez, vamos a hablar de lo que todo el mundo está hablando, ¿no? Que es el COVID, la cuarentena, y yo no había sacado la cuenta hasta el programa y según lo que saqué, son 127 días en cuarentena. Y son varios sábados, no, eso sí, no tuve el tiempo de sacar cuántos sábados tenemos sin ir a la iglesia, porque justo de eso es nuestro tema de hoy. Tenemos, si mal no estoy, 15 sábados sin ir a la iglesia, acá en Colombia. Un montón, realmente. Estamos grabando este programa el viernes 17 de julio, mañana será el sábado número 16 sin ir a la iglesia. Y pues ese es un tema que tiene sus ventajas y sus desventajas. Hay muchos que extrañan la iglesia como lugar de reunión chévere para no solamente encontrarse con Dios, sino también encontrarse con sus amigos y crecer espiritualmente, pero hay otros que están felices. Están contentos, sí. Felices yo creo que yo estoy en ese grupo de los contentos. Por internet. Entonces la idea de este programa es hablar un poco de esos efectos que ha tenido el COVID en nuestra dinámica religiosa, en la iglesia adventista. Y para eso tenemos un invitado súper especial que además queremos muchísimo. Teníamos algunos años sin conversar con él, pero es un amigo de infancia, ¿cierto? Total, Rafael Escobar, él es pastor, tiene una maestría, ayúdame ahí, Daniel. Es una maestría en divinidades con énfasis en liderazgo de la Universidad de Andrews y actualmente ministra en el estado de la Florida en Estados Unidos. Rafa, muchísimas gracias por acompañarnos, es un gusto tenerte en este programa de Se Vale Dudar. Gracias Daniel, gracias Nani, como decimos de cariño. Se están delatando ustedes, sí, han pasado unos cuantos años, ya parece que no somos niños, aunque seguimos siendo muy jóvenes, pero ya Daniel es todo un abogado famoso, yo lo sigo aquí por las redes y todos los links y los programas de radio que hace. Nani también es psicóloga famosa, yo no soy famoso, pero estoy contento de estar con gente famosa, lo que me hace famoso, así que saludos para ustedes. No, Rafa, contentos de tenerte acá y hablar de esto. Sabemos que tú te estás moviendo bastante en las redes, eres un pastor muy inquieto, tanto desde la música, desde las prédicas. Yo creo que sí eres famoso y yo diría que hasta más que nosotros, pero no estamos buscando la fama, solamente queremos es como tu opinión, porque es un tema que de verdad lo hemos hablado mucho en casa con Daniel, en qué va a pasar cuando ya digan, listo, las iglesias se abrieron. Sí, hoy vamos a ir todos de una vez así como emocionados a una fiesta, o vamos a estar un poquito asustados, vamos a reconocer a nuestros amigos, bueno, no sé. Sí, la verdad es que es un poco raro, y hace un momento conversábamos que hay muchas personas en la iglesia que tenían ciertas reservas frente a la utilización de las redes sociales, y hemos visto cómo esta situación nos ha llevado a todos a utilizar las redes sociales como un medio para podernos conectar o congregar virtualmente, si cabe pues el término. Queríamos preguntarte, Rafa, digamos, ¿cómo ha sido tu experiencia? Tú que eres pastor de iglesia, ¿cómo ha sido esa experiencia para intentar conectarte con tus feligreses, alcanzarles, hacerles sentir que Dios los ama, que se preocupa por ellos? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido esa experiencia de ministrar una iglesia en plena pandemia? Pues mira, Daniel y Joana, mientras ustedes hablaban, la mente hace ¿cómo diríamos eso? Como un resumen de lo que hemos vivido en los últimos días, ¿verdad que sí? La última vez que yo prediqué en mi iglesia, estoy viendo aquí el calendario, fue el sábado 21 de marzo. Esa fue la última vez que yo estuve físicamente en mi iglesia. Yo llegué de una campaña que tenía en República Dominicana el domingo 15
Y lo recuerdo muy bien y nunca se me olvidará porque es el día de mi cumpleaños y el 21 fue el último sábado que estuve en la iglesia. Y ustedes hablaban y hacían la pregunta y mi mente era así como muchas pictures, ¿verdad? De ese último sábado y de repente es como cuando tú te das un golpe bien fuerte en la cabeza y lo único que escuchas es un sonido. Como que se cortó, ¿verdad? Y te puedo decir esto, yo lo he repetido muchas veces en mis juntas de iglesia, lo he repetido muchas veces en otras entrevistas que he estado. La realidad es que no fuimos entrenados para pastorear en pandemia. Okay. Esta yo creo que sí no la veíamos venir. A los que les gusta el béisbol dicen que fue una curva baja, ¿verdad? En la esquina de adentro. No la vimos pasar. Difícil en resumen de ministrar en un momento, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, donde vivimos tiempos pero muy difíciles. So, ese es el resumen, muy difícil ministrar en este momento. Ahora, también he sentido algo, y ahora quizás me van a escuchar esto a medida que va pasando el programa, de repetirlo y en un sentido enfatizarlo bien. Siento también que mi iglesia no cerró el templo. Okay, y esa es una dinámica que hay que internalizarla y hay que hacer bien intencional para poderla en realidad desarrollar. Porque sí, los templos cerraron, pero no estoy seguro si la iglesia cerró, o por lo menos la realidad que estoy viviendo. Y de eso hablaremos. Total, lo que sucede es que nosotros a veces creemos que la iglesia es un edificio o es una organización, pero el concepto adecuado de lo que es una iglesia es un grupo de creyentes, ¿cierto? Que se deja dirigir por el Espíritu Santo y trata de cumplir una misión sagrada, que es predicar y compartir el Evangelio, las buenas nuevas. Pero yo creo que esta situación tan compleja nos ha ayudado a descubrir como esas debilidades o esos conceptos cerrados que durante mucho tiempo tuvimos y que el statu quo o la comodidad pues nos hizo creer, y es que la iglesia como institución o la iglesia como edificio es lo que importa, y en este momento nos estamos dando cuenta que inclusive en muchos países hay un reavivamiento tremendo, un reavivamiento espiritual tremendo, y paradójicamente en el momento en que no se pueden reunir, ¿sí? Entonces, no sé si ese ha sido tu caso, Rafa, en tu distrito. ¿Has visto también como que ha habido cierto reavivamiento, ha habido un crecimiento espiritual que tú hayas podido percibir? ¿De qué manera estás gestionando esas necesidades específicas que tienen tus feligreses en este tiempo tan complejo, cuando ni siquiera los puedes visitar, por ejemplo? Mira, yo he visto y estoy viviendo ahora mismo en los dos lados, Daniel. Y déjame decirte que hay un lado bien crudo, y Nani, hay un lado bien crudo en donde a veces esto te paraliza y dices, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer? Lo que se está experimentando es fuerte en todo el sentido de la palabra. Hay grandes retos. Yendo al impacto de frente, hay tres cosas que yo puedo mencionar ahora mismo. Mira, la parte financiera, estoy seguro que es una gran interrogante que muchos tenemos. Esto es sencillo, el evangelio es gratis, pero predicarlo cuesta. Así de sencillo, número uno. Y la otra realidad es que menos gente, menos ingresos. Y a pesar de que nosotros no estamos pendientes en realidad de esto, porque confiamos en que la iglesia es de Dios, no se para por el dinero porque Dios es dueño del dinero, también la logística no estaba preparada para que cuando los servicios no fueran presenciales, las finanzas se mantuvieran de la misma forma. Aparte de que hay hermanos que quieren dar, que quieren ser fieles a Dios, que quieren ofrendar, que quieren diezmar, pero ¿cómo lo hacen si pierden el trabajo? Entonces, estas dinámicas son reales. Yo tengo ahora mismo, al día de hoy, que estamos a 17 de julio, tengo en todo el distrito de mis 4 iglesias, que atiendo con 4 pastores amigos, laicos, y cuando escuchan el programa les envío un saludo porque solo sería imposible. Todo nuestro equipo pastoral entre las 4 iglesias tiene alrededor de unas 49 personas que están ahora mismo con COVID o que tuvieron COVID o que están en espera de recibir el resultado de COVID. ¿Ok? Entonces, de esas 49 tenemos 6 personas muy mal, y de esas 6 personas tenemos al día de hoy 2 personas entubadas.
Entonces, esto no es una mentira, esto es real, pone mucho challenge. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que hay muchas cosas que han sido de una gran bendición que no se había manifestado antes, sino en esta etapa de prueba, como yo le denomino, de una prueba inmensa. Entonces ahí es donde viene esta pregunta de decir, esto definitivamente no viene de las manos de Dios. La Biblia dice que es resultado del pecado. Sabemos que vivimos en un mundo que está corrupto totalmente y de que este es el resultado del pecado. Pero Dios, en su poderío, permite estas cosas y todo obra para bien al final de. Entonces hay las dos caras de la moneda, las estoy viviendo y las estoy sintiendo y me afectan las dos. Hay días que me levanto con la fe de Abraham y la fe de Moisés y pienso que si estaría al frente ahí de la bahía de Tampa pudiera levantar las manos y tratar de dividir el mar, pero hay otros días que me levanto como David en la cueva de Adulán diciendo, Dios mío, ¿y hoy qué vamos a hacer? Esa es la realidad que tenemos. Total. Me parece que eso es tremendo porque además, viéndolo desde la perspectiva de un pastor, pues acá todos conocemos lo difícil que es ser pastor. Muchos pensamos en las dificultades que tienen los feligreses, pero no siempre se piensa en las necesidades espirituales o las necesidades físicas que los mismos pastores tienen por causa del estrés que toda esta situación está generando. Y eso es algo que a nosotros pues siempre nos ha preocupado como hijos de pastores durante tanto tiempo, ver por ejemplo cómo nuestros padres eran unas personas que estaban dispuestas a escuchar los problemas de todas las personas o a intentar resolver los problemas de todas las personas, pero no había nadie que los escuchara a ellos, ¿cierto? Entonces el peso se hace más grande. Me imagino Rafa, que toda esta situación con tus feligreses también genera en ti como pastor una presión tremenda que debe ser súper difícil de manejar, y bueno, hay que orar para que Dios dé muchísima fortaleza a todos los que están al frente de esto, porque seguramente para nada es fácil. Pero yo sí creo que toda esta situación ha permitido hacer un diagnóstico de las cosas que hemos estado haciendo bien y de las cosas que podemos hacer mejor, ¿cierto? Entonces la pregunta sería, listo, ¿qué nos ha mostrado el COVID frente a la manera como se maneja la iglesia? ¿Cómo debería ser una iglesia post-COVID? ¿Cómo podemos predicar el evangelio luego de que esto pase? De una manera más efectiva, de una manera que quizás ese impulso que estamos teniendo en este momento, ¿cierto? Las redes sociales, hay distintos cultos, hay muchos difusión de cantantes cristianos. ¿Cómo no perder ese impulso cuando las cosas vuelvan a la relativa normalidad? Sí, yo creo, Daniel, que estaría bueno que picásemos las preguntas en varias partes, porque la primera parte que tú te enfocaste fue en qué ha demostrado la pandemia. ¿Te parece si trabajamos esa parte primero? Total, me parece súper importante. Mira, mi perspectiva, mi opinión, ¿verdad? Y esto es bien personal y voy a ser, no quiero ser dramático, pero sí quiero ser transparente, ¿verdad? Obviamente desde mi opinión. Y Nani y Daniel, miren esto. Yo siento que esto reveló que la iglesia estaba en muchos contextos y en muchos lugares y en muchas situaciones totalmente desconectada de la realidad del mundo en que nosotros estábamos viviendo. Y quizás alguien que está escuchando dice, esa declaración del pastor a mí no me gustó. Bueno, si no le gustó, es posible que usted sea parte del problema. Total. Y usted va a decir, y esa declaración me gustó menos. Bueno, si a usted le gustó menos esta declaración, es posible que con la que voy a hacer ahora vaya a pagar el podcast, pero está bien. ¿Y por qué digo esto? Está bien porque tenía que llegar un momento en donde recibiéramos todos un corrientazo. Total. Y la iglesia se diese cuenta de que no era suficiente lo que estábamos haciendo. Total. Yo siempre le hacía una pregunta a mis miembros de junta de iglesia y era, y no es una pregunta mía, en realidad tengo que dar crédito, obviamente es una pregunta, hay un escritor aquí en los Estados Unidos que se llama Tom Rainier
Y Tom Rainier es un especialista del crecimiento de iglesia y yo leo muchísimo de él. Y él siempre hace una pregunta que es espectacular en un libro que él tiene que se llama Autopsia de una iglesia. Y no es otra cosa de un estudio que se hizo en Norteamérica de muchas iglesias que han cerrado. En Norteamérica, para que tengan una idea, en tiempos normales antes del COVID, porque ahora hasta estas estadísticas van a cambiar, se plantaban miles y miles de iglesias al año, ¿ok? 30,000 iglesias al año aproximadamente, pero se cerraban también 2,000 iglesias por mes. Entonces él buscaba todas estas estadísticas y decía, bueno, una iglesia que muere tiene estas características, ¿ok? Entonces, basado en eso, el COVID lo único que ha hecho es decir en dónde nosotros estábamos ya en realidad muertos. Y con el cierre de los templos, no de las iglesias, porque una iglesia, tú bien dijiste, es una comunidad de creyentes, ¿ok? Que están testificando de X mensaje. En este caso nosotros sabemos, ¿verdad? Y como adventistas del séptimo día creemos que el mensaje es que Jesús nació, vino a morir por nosotros, se fue a los cielos y pronto viene a buscarnos otra vez, en resumen del evangelio, ¿verdad? Sí. Ahora, esa comunidad de creyentes lo que está buscando es testificar de Jesús. Entonces, el templo, al cerrar, nos descuadró, nos movió de la zona de confort y nos hizo ver de que habían cosas que no eran suficientes. Y la pregunta clave, volviendo a lo que decía de Tom Rainier, era, ¿qué pasaría si tu iglesia mañana desaparece? Y yo llevaba haciendo años esa pregunta en mis últimos 13 años de ministerio a cada junta de iglesia para tratar de influenciar en sus mentes, de estimularlas y que la gente dijera, sí, es cierto, no es el templo nada más. O sea, si la iglesia desapareciera hoy, era la pregunta, ¿quién te extrañaría en tu comunidad? ¿Quién diría, wow, lamentablemente la iglesia adventista del séptimo día cerró? ¿Quién se iba a poner a llorar o a desesperarse o sentir ansiedad? Y estoy nada más siendo gráfico en algunas emociones para ilustrar de que quién en realidad iba a decir, ese edificio allí, ese templo que tenía una iglesia, esta comunidad de creyentes hace falta para que nos bendiga a nosotros. Bueno, en los pasados días, en los pasados meses, tenemos cientos de iglesias que han cerrado, alrededor del mundo miles de iglesias de nosotros mismos que han cerrado y nadie nos ha extrañado, Daniel y Nan. Rafael, pero es muy fuerte lo que estás diciendo. Yo no lo había visto desde ese punto de vista y me impacta mucho escuchar porque tienes toda la razón y me pregunto también yo qué hice para impactar a esas personas que estaban alrededor de la iglesia. Nosotros hace algunos días hicimos una encuesta súper interesante en la página de Se Vale Dudar y le preguntábamos a las personas, a los miembros de este grupo de Facebook, que de paso pues les invito a que se registren y podamos conversar un poquito más. La pregunta era, si los vecinos de tu iglesia pudieran elegir, ¿preferirían tener un parque en donde pasear a sus mascotas o un templo? Y los mismos hermanos de la iglesia creen que sus vecinos preferirían tener un parque donde pasear sus perros. Entonces uno se pregunta, y esto es el centro de toda la conversación, sí. ¿Es realmente el mensaje que nosotros tenemos o es realmente la iglesia relevante en nuestro contexto? ¿Cierto? ¿A quién le estamos hablando a nosotros? ¿Nos estamos hablando a nosotros mismos o estamos predicando un mensaje vivo, relevante en nuestro contexto, a nuestro prójimo, ¿cierto? Que es a quien Dios nos ha encomendado predicar. Eso que tú tocas, Rafa, me parece absolutamente central y concuerdo contigo en que esta situación del COVID nos ha mostrado que no estamos haciendo lo suficiente. Definitivamente hay y yo con algunas personas lo he conversado en otros espacios, hay un tema escatológico también ahí, y es que nosotros nos hemos enfocado mucho en hablar de los últimos tiempos, pero nos olvidamos de las demás necesidades actuales que tiene nuestro prójimo. Y esto yo creo que no solamente nos ha mostrado lo malo, también nos ha dado una oportunidad tremenda de cambiar. Para cambiar y para dejarnos usar por el Espíritu Santo para bendecir a nuestros vecinos, a bendecir a nuestra comunidad. Sí, mira, déjame hacerte un resumen para salir rápido de esto. Mi esposa siempre dice esto, dice,
A veces yo le hago una pregunta y le digo, ¿no quieres ir a tal sitio? Y me dice, es que, ¿por qué pones el no al frente? ¿Por qué no dices primero si quieres ir a tal sitio o vamos a tal sitio? Y es cierto. Así que para hacerle honor a ella, déjame ir rápido por lo que yo pienso que es lo negativo, lo tocamos rápido y después nos concentramos en lo positivo. Para que Nani, como la psicóloga, nos dé terapia y entonces no terminemos deprimidos. Lo que yo pienso que fue negativo, así rápido, nos mostró que éramos irrelevantes. Éramos irrelevantes en los tiempos que estamos viviendo. Iglesias que estaban abiertas con servicios de adoración que emulan la era medieval, que emulan cualquier otra cosa, pero no el siglo que nosotros estamos viviendo. Total. Esto nos reveló que estamos atrasados en las comunicaciones. Sí. Antes personas pensaban que la radio era un lujo o pensaban que las cuentas de Facebook o de YouTube eran del diablo, literalmente, ¿verdad? Les voy a confesar algo. Mis cuentas de Instagram y de Facebook hasta hace 3 semanas estaban totalmente privadas. ¿Por qué? Porque después de que yo predicaba en X o Y sitio, yo recibía más comentarios negativos que positivos. ¿Y por qué razón? Porque hay gente que está totalmente desconectada de la realidad. Así es. Lamentablemente, ahora de repente todo el mundo, de incluso de esas personas que le llaman en inglés los trolls, ¿verdad? Aquellos que nada más se dedican a ver lo negativo por las redes sociales, ahora todos se han santificado y todos están convertidos al Facebook y al YouTube, de repente. Total. Y gloria a Dios, por eso, amén, ha llegado la hora, por fin, aunque sea esto los amaqueó, pero nos demostró de que estábamos atrasados en las comunicaciones. Nos demostró de que no estábamos invirtiendo en esa área. Quizás estábamos haciendo algo, pero que no era suficiente. Y lo último negativo, esta realidad nos ha desnudado a entender de que estábamos basados en programas y que no estábamos logrando tener experiencia con la gente. Incluso ahora tú ves, en muchos casos, y mi intención es criticar, es más, si usted va a mis redes sociales y usted va quizás hasta las mismas plataformas de mis iglesias y demás, quizás usted va a ver lo mismo que yo estoy hoy hablando en contra. Pero aún saliendo nos resistimos y habemos muchos, me voy a incluir, que estamos replicando lo que pasaba en la iglesia en las redes sociales. ¿Ok? Entonces yo tengo gente y que me dice, pastor, ¿y cuándo viene la parte de la oración de rodillas? Y le digo, querido, por ejemplo, yo ahora mismo estoy hablando desde el estudio donde ahora es mi iglesia. Ahora mismo no tengo break de arrodillarme para todas las oraciones porque logísticamente y tecnológicamente es imposible. Y hay personas que preguntan, ¿y quién va a anunciar los diezmos y ofrendas? No hay tiempo, no se puede. Tecnológicamente a veces es imposible de que alguien anuncie los diezmos y ofrendas. Estamos tan encajados en una rutina litúrgica, pero el problema no es la liturgia, porque si tú examinas, que eso es otro tema, si tú examinas solamente liturgia, el propósito de la liturgia es conectarte con Dios, pero esto no nos conecta con nadie, esto es un fanatismo a la liturgia religiosa rutinaria que hemos tenido por años. Entonces, esto lo que nos ha revelado es que nosotros teníamos una rutina religiosa, teníamos un programa religioso, pero que muchas veces no teníamos una experiencia y nos movió porque el templo se cerró y pensamos que la iglesia se acabó. Digamos, tenemos esa creencia de que el templo es santo o de que la liturgia el lugar. Exacto, me refiero al edificio es santo, sí. O la liturgia es santa, ¿sí? Cuando lo que nosotros debemos pensar es de qué manera nosotros podemos tributar honor a nuestro Creador, de qué manera nos podemos conectar con nuestro Creador. Eso es lo que debemos preguntarnos, más allá de a quién le toca hacer la lectura bíblica o qué himno se va a cantar, ¿cierto? Que uno lo ve uno se ha conectado, perdón Rafa, pero uno se ha conectado en algunos programas y ellos tratan de continuar eso y total. Eso te elimina total concentración. Porque están perdidos, porque hay un bache, un silencio, o sea, realmente no cuadra. Fíjate lo interesante cómo este tema se relaciona con los primeros 2 episodios de este podcast, que fue ¿por qué los jóvenes se van de la iglesia? Sí, es cierto. Una de las razones por las cuales los jóvenes se van de la iglesia es porque tienen esa sensación de que la iglesia va en contra de la creatividad y va en contra de la flexibilidad. Entonces, cuando tú estableces esquemas litúrgicos,
cuadrados, rígidos, desconectados de la necesidad o del contexto social en el cual se predica, generas una resistencia por parte de los jóvenes. Y me parece que lo que dice Rafa es absolutamente cierto. Sí. Nosotros hemos, acá en Colombia, en otro contexto, hemos tenido la misma sensación que tiene él. Y bueno, puede ser que en otros lugares no se dé, pero al menos en nuestra experiencia ha sido así. Bueno, Rafa, nos ibas a contar ahora. Listo, ya hablamos de lo malo, ¿cierto? De lo que vimos. Ya se fue lo malo. Y déjame hacer este disclaimer, como dicen en inglés. ¿Cómo se diría en español? Como esta nota. Miren, si usted nos está escuchando y usted está un poco, se siente un poco incómodo y dice, este pastor como que vino por una carretera peligrosa, escucha hasta el final. Y yo déjeme decirle esto, yo soy hijo de pastor, al igual que Daniel y que Nani. Yo todo lo que tengo en mi vida ha venido de las manos de Dios en primer lugar y de la iglesia. Yo amo a mi iglesia. Soy un ministro ordenado de este evangelio, de esta iglesia, y pienso morir así en el nombre del Señor. Y cuando usted escucha estas observaciones, que no le muevan su fe, que no se desconcentre, simplemente buscan no criticar, sino lo que buscan es hacer una reintrospección, ¿verdad? Que nos hagamos algunas preguntas. ¿Saben? Esta generación, los jóvenes que están escuchando este podcast, ellos tienen grandes preguntas que a veces nosotros no hemos querido responder. Y ya no estamos en la generación donde tú le podías decir a la gente, ¿por qué lo creo? Sí, porque tienes que creerlo. ¿Y por qué lo tengo que creer? Porque Dios lo dice, amén. No. Hoy día hay un debate de respuestas, de preguntas que hay que responder y que tenemos que ser justos, responsables y transparentes con la realidad. Lo que mencionamos simplemente fueron cosas que esto trajo a la luz. Cosas que ya sabíamos, que a veces hasta hemos hablado, pero que ahora son imposibles de negar. Claro. Imposible. Total. No, es muy fuerte lo deja uno como pensando qué puedo hacer para no seguir en eso, porque nosotros somos parte de ese problema, definitivamente. Pero yo siento también que es una oportunidad muy linda. Yo siento que esta situación, dentro de todo lo malo que ha traído, miles de muertes, ¿cierto? Tragedias familiares, crisis económica, toda una situación muy compleja para la iglesia, para los feligreses, para los pastores, para todos, para la sociedad en general. Al mismo tiempo es como una puerta muy grande que se abre, una oportunidad muy grande que se abre para nosotros encontrar o reconocer nuestros problemas, nuestras limitaciones y empezar a diseñar una estrategia que sea relevante en nuestro contexto social, que no solamente tenga esa dimensión espiritual del evangelio, sino que también tenga una dimensión social, una dimensión de cuáles son las necesidades físicas, materiales de nuestro prójimo. Nosotros no podemos entrar a predicar hoy de las buenas nuevas o de la segunda venida si no nos preocupamos primero por la salud de nuestros vecinos, ¿cierto? Claro. Por la seguridad de nuestros vecinos, por las necesidades espirituales, pero también materiales de nuestros vecinos. Si mi vecino está pasando hambre, está pasando necesidad, yo no puedo limitar el evangelio a un mensaje estrictamente espiritual, sino también debo tratar de satisfacer sus necesidades. Y yo creo que el llamado es claro, que Dios nos ha dado a nosotros a ser relevantes en estos contextos. Pero yo tengo aquí una pregunta. Rafa, ¿tú crees que si nos dicen por alguna cosa, se nos acabó la cuarentena el día de mañana, abran las iglesias, ya nosotros hicimos el clic para hacer todo ese cambio que tú estás hablando, Daniel? O sea, ya estamos como, sí, hay que seguir trabajando por esta vía, o nos hace falta más. Dijimos que íbamos a pasar a lo bueno, ¿verdad? Nani, yo creo que algunos lo van a aceptar y otros lamentablemente no. Es difícil. John Maxwell dice que cuando tú pasas por un proceso de cambio, es interesante que la persona que lo va a agarrar así de primera instancia va a ser nada más el 10%. Así que, no sé, quisiera ser más optimista
Pero también vamos a dar el beneficio de la duda y decir esto, y no hay mucho tiempo. Daniel, hablábamos tras vestidores que iba a ser 30 minutos, yo no sé si ya nos pasamos, aquí estoy preocupado con el tiempo yo. Es que el programa está súper bueno, entonces imagínate, No y de paso Rafa no lo podemos tener todo el tiempo acá, el man tiene ocupado, ¿no? Y si se acaba la cuarentena y si que le toca, imagínate, doble trabajo, ¿cierto? No, pues ya van 29 minutos solo para el récord, pero no podríamos hablar de eso porque hay mucho, pero siendo más optimista, más positivo, lo que hemos vivido ha sido tan fuerte que yo espero y oro de que muchos hayamos aprendido. Así es. Esa es mi oración. Y empieza por mí, déjame decirte. Y quizás al final vamos a hablar un poquito de eso, del commitment, de la decisión que cada quien personalmente tiene que hacer. Y yo personalmente hablando de este COVID a mí me ha movido personalmente, familiarmente, espiritualmente, ministerialmente. Si a ti no te ha movido, tú no estás en realidad en todos tus sentidos de ver qué es lo que estamos viviendo. O falta un poco de empatía, porque puede ser que tú en este momento no estés pasando una situación económica compleja o una afección de salud. Pero, hey, hay millones de muertos o miles de muertos y millones de enfermos y hay cientos de miles de personas que han perdido sus empleos, hay recesión económica en todo el mundo, hay cientos de empresas que están cerrando. Es decir, estamos en un contexto muy, muy complejo, pero yo sí creo que a pesar de que esta situación es muy fuerte, Dios nos permite, ¿cierto? Nos permite ser relevantes en este momento. Dios para eso elige un pueblo, para que nosotros y bueno, esas personas que se dejen usar por el Espíritu Santo puedan ser relevantes en este momento, puedan llevar una esperanza, puedan llevar una ayuda, un auxilio, y por eso queremos hablar ahora específicamente de, bueno, qué estamos haciendo bien y qué podemos mejorar, ¿cierto? ¿Cuál debe ser las características de esa iglesia post-COVID? ¿Qué debe quedar como un gran aprendizaje de todo este proceso tan complejo? ¿Qué pienso que estamos haciendo bien? Primero, yo me quito el sombrero. Yo no represento a nada, yo soy un pastor de distrito aquí en la Conferencia de la Florida, pero me quito el sombrero y yo pienso que ¿qué estamos haciendo bien? Nuestros pastores. Todos nuestros pastores, en todas partes del mundo, me atrevo a hablar en nombre del mundo. Yo no soy representante de la GC en lo absoluto, pero ahora mismo hablo en nombre del mundo. Nuestros pastores están dando el todo por el todo para ministrar a su gente, o la gran mayoría de nuestros pastores. Yo pienso que eso lo están haciendo bien, lo estamos haciendo bien. Mira, yo he visto pastores, Daniel y Nani, que no tienen experiencia tecnológica en lo absoluto, que esto los agarró años atrás. Gente, miren, yo conozco pastores que me han llamado para que les dé una mano y vi, o sea, ustedes se van a reír, pero yo vi una computadora con Windows 95 hace una semana. ¡Wow! Sí. Ok, ustedes se van a reír, pero yo vi una computadora con Windows 95 y un floppy disk. ¡Wow! Y yo no lo podía creer, o sea, yo quería prácticamente, miren, les aseguro que si yo hubiese tenido una maquinita un poco más atrasada, yo le dejaba esa máquina para llevarme esa, porque estaba en buenas condiciones, por cierto. Eso es una reliquia. Sí. Sí, es una reliquia. Yo hasta me tomé una foto con ella, lo que tengo por ahí, porque llevaba rato, imagínate, Nani, desde allá de Venezuela, cuando Sí, claro. nos conectábamos dial-up, ¿verdad? Y teníamos esas computadoras. Bueno, los pastores lo están haciendo bien, están tratando de ministrar a su gente. Eso es algo que hay que mencionar. ¿Qué otra cosa que pienso que estamos haciendo bien? Yo veo así como muchas iglesias que estuvimos, y incluyo, en un momento congelados, veo gente que está tratando de despertar y tratar de catch up, dicen en inglés, de como de ponerse al día de lo que no habíamos hecho y necesitamos hacer ahora. Y en su nivel, no todas las iglesias tienen los mismos recursos, no todos los países tienen los mismos recursos, pero yo he visto transmisiones que salen de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Argentina, de Panamá, de aquí de Estados Unidos, que con lo que tienen han dicho, bueno, esta es nuestra nueva realidad y vamos adelante en el nombre del Señor. Así es.
Y por eso yo le doy like a todo lo que se cruza, que sea cualquier tipo de transmisión, porque digo, el hecho nada más que hayan llegado a Facebook ya van adelante. Sí, es un esfuerzo. ¿Verdad? Y hay que aplaudirlo porque es un esfuerzo. Yo siento que eso lo estamos haciendo bien. ¿Qué estamos haciendo bien? Reconozco y yo aplaudo las medidas de prevenciones que han hecho las iglesias en priorizar la vida de la gente por cualquier otra cosa. Sí. Yo creo que ustedes todavía no han regresado a la iglesia, ¿cierto? No. Al templo. Nosotros todavía no hemos regresado al templo. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque esto es real. Y miren, la gente, como dice el dicho, nadie lo cree hasta que no le pasa. Y lo veíamos a veces muy lejos. Y esto comenzó, ¿no? La pandemia está llegando, está en China. Y después de China, en el caso de nosotros, bueno, la pandemia está llegando, está en Seattle. Y después de Seattle, no, la pandemia está llegando, ahora el epicentro es Nueva York. Y ahora, la semana pasada, yo leí el periódico y la pandemia ahora, el epicentro es aquí donde yo vivo, en la Florida. Vamos por 300, al día de hoy 330 y tantos miles de casos. Los hospitales están a máxima capacidad. Entonces, cada vez esto se acerca más, se acerca más, se acerca más. Es una realidad y el hecho que la iglesia diga, no, usted tiene que mantenerse todavía en la casa, yo pienso que eso lo estamos haciendo bien. ¿Qué estamos haciendo bien? Veo iglesias que están dando el todo por el todo para servir a la comunidad, a su nivel, pero lo están haciendo. Algunas reparten comida, algunas reparten ropa, algunas están dando otro tipo de ayuda. Eso lo estamos haciendo bien. ¿Qué estamos haciendo bien? Veo ministerios que se están desarrollando por todas partes. Veo jóvenes haciendo sus programitas. Ayer me texteó un muchacho de Perú y me dice, Pastor Escobar, por favor, ¿podría tener un devocional conmigo para un amanecer con Cristo a las 4 de la mañana? Y yo dije, ay Jehová, ¿por qué me motivas un joven a las 4 de la mañana? ¿No podías enviarme uno que quisiera tener devocional a las 11? Entonces yo miré la cuenta de Instagram y digo, no le voy a contestar, esta no es la voz de Jehová. Y después digo, no, ¿cómo no le contesto? Y le digo, dime, brother, ¿qué necesitas? Y me dice, no, pastor, yo tengo un grupito, nos estamos reuniendo por Zoom, yo estoy pagando mi cuenta de Zoom, por favor, ayúdeme, quiero un devocional. Bueno, me va a tocar levantarme a las 4 de la mañana el domingo por amor al Evangelio y a ese joven que está poniendo sus talentos a las manos de Dios. Entonces, yo siento que eso lo estamos haciendo bien. Ustedes lo están haciendo bien. Este podcast bendice, ayuda a despertar la conciencia de la gente que quiere hacer algo por Cristo, de aquel joven que por alguna razón se alejó de la iglesia, de aquel joven que por alguna razón fue maltratado por la iglesia y que hoy yo quiero decirle en nombre del Señor que le dé una oportunidad ni siquiera a la iglesia, sino a Jesucristo, para que Dios haga algo en su vida y para que vuelva otra vez a decir, bueno, en el nombre del Señor lo vamos a intentar, ¿ves? ¿Qué estamos haciendo bien? Nuestra iglesia está dando un testimonio brutal en el área de la salud. Ahora mismo aquí en el área de la Florida, Advent Health es el nuevo branding, ¿verdad? El nuevo nombre de todo el sistema de hospitales adventistas en todo Estados Unidos. Advent Health es súper sólido y aquí en el área de la Florida son de las cadenas de hospitales más grandes. Y ahora mismo pues están al frente con este asunto de la pandemia, nuestros médicos, nuestras enfermeras. Así que hay muchas cosas que están haciéndose bien. Y sobre todo, yo siento que lo que se está haciendo bien es que la iglesia se está tratando de amoldar. Dios me ha permitido durante esta pandemia trabajar de cerca en varios niveles. He estado trabajando obviamente con mi iglesia local, apoyando algunos trabajos en la conferencia, apoyando algunos trabajos con gente de la unión, o con gente de la división, y yo veo que nuestros líderes por todas partes, ellos están concentrados y tratando de hacer lo mejor para que la iglesia no se detenga, no los templos, o sea, sino que la iglesia no se detenga, y especialmente Daniel y Nani, en esta misma fecha, hoy julio 17, yo siento que todo se está reorganizando, porque en los primeros meses era un plan de emergencia. Pensábamos que esto era un huracán o que era un terremoto, que bueno, que
que todo era terrible, pero que ya vamos a volver a la normalidad. Ahora como que en la última semana específicamente, la iglesia y los líderes y todos como que hemos hecho el clic de decir, no, 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 esto no es una emergencia, esto es el nuevo estilo de vida. Así es el mundo ahora. Yo creo que no es muy atrevido decir que esta experiencia con el COVID va a cambiar a la iglesia para siempre. Ya la cambió. Y yo creo que eso es algo bueno. La iglesia es un organismo vivo, ¿sí? Y como organismo vivo debe adaptarse a las circunstancias de las cuales se desarrolla. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y además eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si estamos en una circunstancia de crisis, la iglesia debe ser capaz de adaptarse para predicar un mensaje relevante en contextos de crisis. Y si estamos en un tiempo de bonanza o de prosperidad o de riqueza, la iglesia también debe adaptarse a esto. Ahora, el temor que quizás podemos tener es, ¿qué pasa si no aprendimos la lección, cierto? ¿Qué pasa si luego volvemos al antes, a la comodidad, al statu quo? Yo creo que ese es el llamado que debería quedar al menos de este programa. Sería como, hey, Dios ha permitido que esta situación suceda y es por algo, y es quizás para enseñarnos una gran lección, para mostrarnos qué no hemos hecho bien y qué podemos hacer mejor, y cómo podemos alcanzar a las comunidades, no solamente con un mensaje de buenas nuevas espirituales, sino también con un mensaje de bendición material, un mensaje de solidaridad, un mensaje de cercanía, un mensaje de no solamente voy a orar por ti, sino también voy a estar contigo en tu dolor, en tu duelo, en tu enfermedad, en tu necesidad física. Y eso hay que reconocerlo. Sinceramente, así como ha comentado Rafa, hay muchísimas iniciativas que la iglesia está adelantando en ese sentido. Y yo creo que lo que debe quedar es que esa filosofía de atender al prójimo en todas las dimensiones debe ser algo que quede de manera permanente en nuestra iglesia. No debe ser una respuesta de emergencia, sino que debe ser la nueva normalidad. Permanente. Ojalá que eso sea la nueva normalidad, que la iglesia, cierto, empiece a pensar más en cómo podemos hacernos amigos de los vecinos. Quiero decir dos cosas antes que se me olviden rápidamente. Lo primero es que sí, esto ya cambió a la iglesia. Esto definitivamente la cambió. O sea, te voy a poner un ejemplo nada más. Yendo administrativamente, cuando tú ves la General Conference, ahora mismo todos ellos detenidos. Detenidos. ¿Cómo viajas el mundo? Es imposible atender al mundo ahora mismo. Financieramente hablando, recortes por todos lados porque las finanzas obviamente se afectan. Es increíble, o sea, esto definitivamente, ahora, siempre recuerda esto, bíblicamente, después de una gran tragedia venía una gran bendición. Y las tragedias siempre han sido precursoras de momentos especiales para la predicación del evangelio. Cuando la iglesia primitiva, en el contexto, ¿verdad? Cuando el Señor asciende a los cielos, les dice, vayan por todo el mundo, prediquen, bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La persecución que la iglesia vive fue la bendición más grande, porque ahí fue cuando se diseminó el evangelio como pólvora. Entonces, la iglesia sí está pasando por una reestructuración, va a pasar por una reestructuración, pero Dios sigue obrando. Y lo segundo que quería decir es que quería bajar esto al plano más local, porque quizás ustedes nos han estado escuchando hablando por encima y desde un enfoque más organizacional, pero ahora quiero hablar al plano local. ¿Qué está pasando? Porque yo sé que Dios sigue con nosotros. ¿Cómo sé de que a pesar del COVID, el COVID no está ganando? Yo ahora te voy a poner el ejemplo de lo que yo estoy viviendo en mi distrito poinciano. Comenzamos, cuando esto llegó, Daniel y Nani, comenzamos con la realidad de, bueno, ¿cómo hacíamos? Comencé transmitiendo con mi celular, lo que tenía, pues en el nombre del Señor, vamos adelante. Y entonces comenzamos a ver de que en un culto de semana quizás tenía 80 personas y yo en un sentido estaba muy feliz porque 80 personas en Estados Unidos en un día de semana es una asistencia espectacular, espectacular. Pero ahora en un culto de semana, cuando yo sacaba cuenta de las familias que se conectaban, yo digo, tenía esas 80, pero ahora tenía 40, 45, 50, 100 personas extra a lo que tenía antes regularmente. ¿Ves? Entonces, digo, bueno, aquí Dios está obrando. ¿Qué cosas buenas pasan? Comenzamos a ir por fe
comenzamos a investigar qué programa podemos usar, cómo lo podemos hacer mejor, pero llegó un momento en donde hubo un stop. El stop era financiero. No teníamos una computadora, traje la computadora de la iglesia que era mejor que la mía y digo, bueno, aquí y de repente la computadora de la iglesia también falleció porque ahora lo que demanda, ¿verdad? Los programas de producción y todo son, digo, Señor, ¿y qué hacemos? Es que lo bueno siempre viene en medio de lo malo. Al siguiente día, hablando con una persona, me dice, pastor, no se preocupe, deje el estrés, Dios va a hacer algo. Al siguiente día me llama una persona y me dice, mira, querido, alguien habló conmigo, nosotros estamos viendo lo que ustedes están haciendo, no te preocupes, estoy poniendo un cheque de $5,000 para que compren lo que necesiten. Pues eso está pasando, bueno, eso hay que decirlo. De la nada, mi teléfono suena, saludo, pastor Rafael Escobar, sí, a la orden, ¿cómo puedo ayudarle? Mire, pastor, queremos invitarle a una reunión. ¿Una reunión para qué? No, yo soy la persona que coordina tal y tal y tal y tal agencia, por favor, necesito que venga a una reunión. Ok, voy a la reunión y resulta que la reunión era porque el gobierno está enviando una donación multimillonaria para recibir cajas de comida. Así que le digo, sí, cómo no, ¿qué tengo que hacer? No sabía, no, mañana esté aquí con un camión. Así que yo dije, bueno, dice el dicho que usted pide un elefante para que le den una gallina. No sé si lo han escuchado. Así dicen en Puerto Rico. Así que cuando yo fui a rentar el camión, yo le dije, deme el camión más grande que tenga, por la fe. Yo no sé si me va a dar 2 cajas de papa, pero yo me llevé un camión grande porque dije, si hay mucho y llevo una cosa chiquita que entro. Así que cuando fui en el camión nos colocaron 10 pallets de comida, paletas, no sé cómo le llaman, esas cositas de madera donde ponen las estivas. Estivas, ok, así le llaman en Colombia, ok, estivas, 10 estivas completas con 56 cajas de comida que vienen bien surtidas, 25 libras de comida en cada caja. Y usted va a decir, ¿y en Estados Unidos ustedes necesitan comida? Sí, querido, hoy salió un artículo en el New York Times que habla de cómo Estados Unidos en Norteamérica tiene gente que se acuesta sin comer. Entonces, eso está pasando. Bueno, historia larga corta, ¿qué pasó? De una forma milagrosa, porque esto no lo hizo Rafael Escobar. Nuestra iglesia, nuestro distrito de Poinciana, ha estado recibiendo un camión con 1,443 cajas de comida, un camión de 53 pies, una gandola enorme, completa, cada viernes a las 2 de la tarde. Cada camión de eso vale $38,000. Wow, y la iglesia lo ha recibido totalmente gratis para poderlo distribuir. Entonces, mira, ¿qué está pasando? Bueno, que nuestra iglesia está haciendo la labor comunitaria que nunca hicimos mientras el templo estuvo abierto, Daniel y Nani. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, nosotros hemos tenido, en todo el distrito ya hemos tenido alrededor de 9, 10, de 12 bautismos y tenemos más para la semana que viene. Bien. Y el templo ha estado cerrado. Rosa Colón, cuando escucha este programa, María Padín, María, son personas que escucharon el evangelio directamente por las redes sociales. Yo hago un programa para Esperanza TV de Norteamérica y para el distrito de mi iglesia todos los días de 11:30 a 12:30 del mediodía. Ellas empezaron a escuchar directamente a través del internet. Nadie las llamó, nadie las buscó. Tenían un contacto, algunas de ellas, con la iglesia, pero empezaron a escuchar directamente y ahí entregaron, a través del teclado, entregaron su corazón a Jesús. Bien. Los sermones de los sábados los ven 2,500, 1,800, 1,100, 900, 600 personas. Diferentes números, depende, ¿verdad?, del tráfico, del día, de muchos factores, pero lo ve mucho más de lo que yo alcanzaba con la gente, 300 personas sentadas en el templo de mi iglesia. Nuestra conferencia aquí en la Florida se ha organizado espectacularmente. El pastor del Toro desarrolló un programa que se llama Iglesia Abierta y no es otra cosa que una plataforma en donde todas las iglesias producen. La conferencia lo único que hace es levantar el trabajo de las iglesias. Ellos también tienen programas claves para apoyo de las iglesias, entonces todas las iglesias retransmitimos esos programas y es una mega bendición. Entonces hay cosas buenas pasando y esto hay que decirlo. Y qué rico que lo estés diciendo. O sea, hablamos de las negativas y nos vamos a quedar con las positivas. Y de manera muy personal, el COVID nos permitió también sacar este programa. Total. Así que sí, están pasando cosas buenas y nosotros nos sentimos muy agradecidos a Dios por eso. Y el que tú no los estés diciendo con esas experiencias tan increíbles,
tenemos que seguir involucrarnos con ese esfuerzo que las demás personas también están haciendo. Bueno, ojalá que este programa nos deje esa sensación de que Dios hace de lo malo bueno. Dios, Amén. en medio de la tragedia, utiliza a personas, utiliza situaciones para bendecir a los demás. Y ojalá que nosotros, individualmente, cada uno de nosotros y las personas que escuchen este programa, vean en esta situación tan compleja una oportunidad para dejarse usar por el Espíritu Santo, para bendecir a su prójimo, a su vecino, para predicar el Evangelio, para apoyar a sus pastores, mirar qué necesidades, de qué manera pueden ayudar. Yo estoy seguro que es una oportunidad muy, muy buena. Y bueno, agradecemos a Rafa por venir a este programa, que sinceramente era la persona adecuada para conversar de esto. No solamente porque conocemos que ama su labor como pastor, sino porque conoce de adentro el funcionamiento de la iglesia. Y además, desde hace tiempo ya le venimos haciendo un seguimiento de todo lo que está haciendo en su distrito. Oramos mucho porque Dios le dirija en sus planes y pueda usarlo para bendecir a su comunidad, bendecir a sus feligreses, y además le dé mucha fuerza para lidiar con todas esas dificultades que se enfrentan a diario con este tema del COVID. Rafa, gracias. Te damos un abrazo muy fuerte desde acá, desde Medellín, desde Colombia. También dale muchos saludos a tu esposa y a familia. Y bueno, no sé si quieres cerrar con algo, algún comentario o algún saludo a nuestros oyentes para terminar el programa. Antes de eso, agradecerle a ustedes también. La verdad que lo he disfrutado muchísimo. Y podríamos, mira, este tema pica y se extiende. Como decía el locutor de la pelota venezolana, pica y se extiende. Mira, ¿cómo va a ser la iglesia al regresar? Vamos a tener que aprender a ser más ágiles, en primer lugar, Daniel y Nani. Como líderes nosotros estamos esperando internamente de que las cosas como que van a regresar a lo normal. La iglesia no va a ser la misma jamás. Los líderes que piensen o que estén esperando porque las cosas regresen de vuelta a la misma normalidad van a estar ahí sentados por un buen rato. Porque va a ser bien difícil volver a la misma normalidad. ¿Y cómo lo resumo esto? En la cultura donde nosotros estamos viviendo, que tiene cambios totalmente ágiles todo el tiempo, nosotros vamos a tener que aprender a dejar cultos de 3 horas y a entender que vamos a tener que venir a lo que vinimos. Eso nos va a obligar el COVID a tener que venir y cortar un montón de cosas que nos gustaba hacer, anuncios de 300 horas, y estoy siendo exagerado, ¿verdad? Pero recuerda esto, la gente no va a la iglesia a escuchar anuncios, la gente va a la iglesia a escuchar la palabra. Así que el COVID nos va a obligar a ser más ágiles. Número 2, para mí, yo pienso que el COVID nos va a obligar a entender de que nosotros tenemos que alcanzar nuevas personas con nuevos métodos. ¿Por qué? Porque muchas de la población que tenemos, que los amamos y son esa generación, ¿verdad?, de nuestros abuelitos, de nuestras personas adultas, lamentablemente el COVID los va a obligar a tener que estar en casa, o en muchos lugares los vamos a terminar perdiendo. Y entonces esto nos va a obligar a hacer entender que hay otra nueva realidad. Nos va a hacer obligar a entender de que lo virtual no es que no es real, simplemente que lo virtual es una nueva modalidad. El COVID yo siento que nos va a ayudar a entender de que la iglesia virtual o la iglesia online no es un lujo ni es, como decir así, algo especial, sino que el mundo digital es para nosotros ahora la opción. No es una opción, sino es la opción. Y finalmente nos va a tener que ayudar a entender que el que se resista al cambio va a desaparecer. La iglesia que se resiste al cambio va a ser imposible que en esta nueva temporada resista. Y ahora yo quiero definir qué cambio, porque si hay alguien que recién está escuchando ahora se asustó, dice, ¿cómo que se resiste al cambio? ¿Qué es lo que va a introducir? No, estamos hablando del cambio de una nueva realidad en donde no podemos
tener la misma iglesia del pasado, basadas en programas, en eventos largos, basadas en simplemente una rutina religiosa, sino en ser la iglesia. Ahora, el que tú compartas el evangelio con tu vecino va a ser más relevante que los conciertos de 800 personas que solíamos hacer, o por lo menos por los próximos años. Ahora, el que tú compartas un estudio bíblico a través de Zoom desde tu cuenta personal, de que tú des forward a un mensaje poderoso que escuchaste a través de WhatsApp, o que pongas tus pensamientos en Twitter, o que dejes entonces ya tu vida social en un sentido así bien privada para comenzar a testificar a través de tus redes, va a ser más importante que las grandes cosas que hacíamos, por ejemplo, en los programas de Navidad, donde invitábamos a nuestros amigos, porque eso en la realidad no va a volver a pasar. Ahora mismo, la semana pasada, tuve una junta con mi iglesia, la iglesia más grande, y se aprobó una cantidad de dinero bien sustancial para invertir en todo lo que tiene que ver con el asunto digital, y estamos montando ahora nuestro nuevo estudio. Y al principio, tú sabes, uno tiene responsabilidad grande, uno quiere hacer lo mejor para Dios, tiene el peso de dónde invertir. Al principio hubo un poco de tensión, y esa tensión es saludable porque te hace tomar buenas decisiones, ¿verdad? Pero la tensión era sí, no, pero la conclusión fue esta: la iglesia cambió, la realidad del mundo cambió, y ahora hay que ministrar de la manera que el Señor nos está permitiendo. Y ahí es donde yo sí veo el mensaje de los 3 ángeles. Esos ángeles volando en el medio del cielo es cuando la comunicación se revienta, no para los memes que lanzan por ahí, sino para predicar el evangelio. Rafa, gracias de verdad por tus palabras. Nos dejas con muchas ganas de hacer cambios, y espero que las personas que estén escuchando este programa también hayan quedado con esa inquietud y deseo de también meternos en el grupo del cambio, porque eso es lo que hace falta. Para los que nos están escuchando, en las redes de Rafa son Pastor Rafael Escobar. Estás en Facebook, estás en Instagram, ¿y en dónde más estás? O en esas principalmente. Y en Twitter, porque mi esposa no me deja estar en más ninguna. Ok, tienes vida personal y familiar, así que está bien. Parece que lo estoy escuchando. Mijo, suelte ese teléfono, por favor. Bueno, todos hemos pasado por eso. Rafa, gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Esperemos que este programa sea de gran bendición para muchas personas que lo escuchen. Y bueno, cerramos ya. Los esperamos para los siguientes programas. Recuerden que cada 15 días tenemos un programa nuevo. Y Rafael, estás requete invitado para otro, así que pronto estaremos nuevamente contigo. Feliz día para todos y muchísimas bendiciones. Gracias a ustedes también. Lo único malo es que no pasamos la media hora. Sorry.